Un cordial saludo para todos. Esta presentación definiendo las representaciones sociales en la enseñanza de las ciencias naturales busca precisamente diferenciar representaciones sociales de otros tipos de aproximaciones que se dan a aquello que se conoce como conceptos previos. Si bien lo que son ideas previas, conceptos previos, preconceptos, se acercan bastante a las dimensiones cognitivas e intelectuales, la representación social ofrece una mirada más holística, no solamente desde el campo del pensamiento del individual, sino además cómo lo social dialoga con esa individualidad y cómo se transforma con el individuo y entre los individuos. En el marco de lo educativo, las representaciones sociales parten de el proceso de escolarización de los estudiantes, en la forma como acceden al conocimiento científico relacionado con el origen de la vida. ¿Mm? El estudio de las representaciones sociales devela cómo se transforma, cómo ocurre una metamorfosis de ese conocimiento científico que actúa sobre el conocimiento individual del sentido común, dándole una significación diferente. Es decir, lo que conoce el individuo no es lo mismo que conoce el científico y no es lo mismo que dice un libro de ciencias. Dada su versatilidad, las representaciones sociales son un concepto interdisciplinario, no solamente de ciencias como la psicosociología, la antropología y la historia, sino también desde la sociología y desde el campo pedagógico y sus aplicaciones didácticas como modelo explicativo de prácticas cotidianas que reconocen el carácter irreductible de la realidad y de los problemas que se investigan al interior del aula. Bueno, para esta presentación se revisaron diferentes referentes conceptuales, además de poner en práctica un ejercicio de representaciones sociales en el marco de un taller pues, sobre este tema. Entonces, lo que se va a presentar acá es parte de lo que se trabajó en dicho taller. Comencemos por definir las misconceptions, los errores conceptuales o concepciones alternativas definidas por Novak, ¿no? En español se han tratado como errores conceptuales y es posible que si se tratan como errores conceptuales a los conocimientos previos, como tal significarían un problema para la educación y al aprendizaje, válidos solamente cuando son reemplazados por el conocimiento nuevo. Pero esta mirada desde un modelo dialógico es el ver aprendizajes erróneos, no posibilitaría el diálogo de la información nueva con la que ya está. Bueno, ya los errores conceptuales. Podemos encontrar que se tratan como ideas falsas que son creídas como verdaderas. ¿Mm? ¿Por qué? Pues por naturaleza humana, según un texto de Pragley de 2010. Entonces la gente se hace suposiciones de cómo el mundo funciona y él considera que estos supuestos son una forma de aliviar sus frustraciones al vivir en un mundo complejo. Entonces, igual que las misconceptions de Nova, se da un carácter negativo a lo que el sujeto ya posee. Un concepto ya más desde la filosofía es el imaginario social, definido desde 1964 por Castoriadis. Entonces, es un término que, como el autor lo reconoce, ha sido abusado, usado de diferentes maneras. Se usa en ciertas corrientes del psicoanálisis. Habla de un saber de lo especulativo, de un saber, un espejo, una reflexión, un reflejo de lo imaginario. Es un concepto muy parecido a la representación social, pero no se acerca al carácter de teoría que tiene ya la representación social en este momento. En los preconceptos si bien no existe un autor que aborde la definición de preconcepto, porque como ocurre con las ideas previas y los preconceptos,
Muchos autores los nombran, pero no definen, no hacen claridad de qué es estos conceptos real a qué se refieren. Entonces, un ejemplo, preconceptos y conceptos erróneos acerca de las leyes del movimiento y sus aplicaciones. Bueno, en docentes de X carrera de educación media. Entonces, se trata de una creencia errónea, un preconcepto, un presupuesto sobre un concepto que es verdadero. Y del preconcepto se deriva también el prejuicio, que deriva algo negativo, una necesidad de cambiar ese juicio por un juicio positivo, como en el caso de este título, la posición de esta nota que aparece en un periódico. La posición del procurador, que es la misma de la iglesia, es atravesada por prejuicios morales. Entonces, aquí el prejuicio se usa como un juicio que no es adecuado, que es negativo, tiene una concepción negativa. Entonces, ahí tiene que haber un concepto o un juicio positivo que llegue a contradecirlo. En cuanto a la concepción previa o idea previa, son construcciones individuales, representaciones mentales del mundo que permiten entender el entorno y actuar de manera acorde con ellas. Necesitan la formación de un esquema de pensamiento diferente al esquema conceptual científico. El esquema de pensamiento alternativo se conoce entre los investigadores educativos como esquema representacional. Entonces es un concepto que se acerca a las representaciones sociales, pero que no tiene tanto esta connotación social de transformación y creación del conocimiento como si lo tienen las representaciones sociales. Entonces este término definido por Moscovici hace referencia a una clase general de ideas, creencias, del sentido común, que se relaciona con una manera particular de entender y de la forma como comunicamos la realidad. Entonces es una forma de pensamiento social, con conocimiento específico, el saber, como lo dije, del sentido común, que sus contenidos se manifiestan en la operación de procesos generativos y funcionales caracterizados socialmente. Entonces, el sentido común se forja en la interacción y contacto con discursos que circulan en el espacio público, en la cotidianidad, en el acceso a la lectura de la realidad y la interpretación de lo que ocurre. Entonces se hace parte de un tejido de constituyentes heterogéneos que no son separables, sino que están asociados entre la relación paradójica de lo que es la individualidad y lo múltiple, lo social. Una complejidad de imágenes condensadas como conjuntos de significado, sistemas de referencia para interpretar lo que sucede, para interpretar lo nuevo, lo inesperado, las circunstancias, los fenómenos e incluso a los individuos que tienen que ver con ese nuevo conocimiento, del, con ese conocimiento previo del sentido común. La representación social, a pesar de hacer un énfasis fuerte en la transformación de lo que el sentido común tiene la persona, su transformación en el medio social, también no descuida las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social en un corpus organizado de conocimientos que se integra a un grupo o a una relación cotidiana de intercambios. En la representación social identificamos dos procesos, objetivación y anclaje. Estos dos procesos designan la actividad social y cognitiva y permiten la construcción del conocimiento social que se comparte, mientras que la objetivación hace referencia a la transformación de conceptos abstractos, extraños, en experiencias o materializaciones concretas. El anclaje permite incorporar lo extraño en una red de categorías y significaciones que posibilitan la comunicación entre sujetos al interior de los grupos bajo criterios comunes, es decir, un mismo lenguaje que maneja el grupo para entender esos nuevos acontecimientos. Otras partes ya de la representación, del campo de representación, son la información, la actitud y el propiamente dicho campo de representación.
La información, pues como el nombre lo indica, son informaciones, conocimientos determinados por esa pertenencia a un grupo, mientras que la actitud hace parte de la dimensión afectiva que orienta el comportamiento del individuo. El campo de representación es la forma en cómo organiza y jerarquiza los elementos para configurar esa representación, todo alrededor de un núcleo o esquema figurativo. Esta viene siendo el campo de representación, viene siendo la parte fuerte, el núcleo importante de la representación social, que pues a través de estos procesos de anclaje y objetivación, pero sobre todo el de anclaje, va siendo transformado conforme pasa el tiempo y conforme el grupo tiene contacto con otros grupos u otros conocimientos, ya sea para cambiar su posición, mantenerla o llegar a cambios consensuados con otras posiciones. Entonces podemos concluir que en la bibliografía los términos que aquí conceptualizamos se abordan de forma indiscriminada, por lo que el investigador educativo tiene que tener una posición clara. Si su posición es del error conceptual o de la idea previa, o en este caso de la representación social. Tiene que saber si lo hace, por qué lo hace y desde qué autores se basaría para definirlos. Entonces la investigación educativa va a partir de un presupuesto, de la idea del estudiante, lo que conoce el estudiante, su sentido común no es equivocado, sobre todo si hablamos sobre el origen de la vida. No podemos decir que su concepción sea equivocada, sea errónea y tenga que cambiarse por un conocimiento nuevo, sino que ese sentido común en su proceso de objetivación y anclaje ha de entrar en comunicación con el conocimiento científico, que no es literalmente científico, sino es un conocimiento pedagógico que transforma lo científico y lo hace accesible al estudiante. Entonces, la representación social nos ofrece otro camino en esas construcciones individuales y sociales, que son válidas tanto como las que se construyen dentro de la ciencia y dentro de la enseñanza de la ciencia, que por cierto son campos diferentes, con cosas en común pero diferentes. Un concepto que nos resulta útil en el ejemplo que ya di sobre los estudios del el origen de la vida. Muchas gracias por su atención. Si tenemos preguntas, dudas, consultas, aquí tienen mi correo electrónico. Gracias.